Moléculas biológicas de importancia celular, que son las proteínas. Hoy estudiaremos todo lo relativo a las generalidades de las proteínas. Lo que tienen en pantalla es una representación de una proteína, una representación molecular de una proteína. Y pueden ver que las proteínas se representan de diferentes maneras, así que si ven en textos o en artículos cualquiera de esas representaciones, a esta se le llama representación de varillas, porque son unas varillas muy delgaditas las que van tejiendo la imagen. A esta se le llama representación de bolas porque son diferentes bolas las que representan los átomos, y esta es la más común, que se le llama representación de listones. Son diferentes formas de graficar una proteína, por eso se las traigo así nada más para que las conozcan. Bien, empezamos. ¿Qué es una proteína? ¿Cómo se define? Una proteína es una macromolécula que es un polímero, es decir, que está formada a base de la unión de muchos monómeros. En el caso particular de la proteína, es un polímero hecho a base de la unión de muchos aminoácidos. Entonces, ¿cuál es el monómero de las proteínas? Los aminoácidos, que se van uniendo entre sí para formar cadenas. Cuando se forman cadenas de aminoácidos, se les suele llamar cadenas polipeptídicas. Cadenas polipeptídicas. Para que cuando escuchen el término cadena polipeptídica, ustedes asocien a que es una cadena hecha a base de la unión de muchos aminoácidos. Los aminoácidos en las proteínas se unen entre sí por un enlace covalente llamado enlace peptídico, y eso se lo tienen que grabar a fuego en la cabeza porque es algo que les va a servir de aquí a que terminen la carrera. Enlace peptídico es el nombre del enlace covalente que une a dos aminoácidos entre sí y que estabiliza la estructura primaria de la proteína. Ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, una proteína es una cadena polipeptídica formada por la unión de muchos aminoácidos a través de enlaces peptídicos. La proteína tiene siempre una direccionalidad, es decir, que tiene un extremo distinto al otro. El extremo inicial de una proteína es el extremo amino terminal, así se le llama al extremo donde inicia la cadena polipeptídica, extremo amino terminal, y el extremo donde finaliza la cadena polipeptídica se le llama extremo carboxilo terminal, dependiendo del grupo funcional que se encuentre en los extremos. ¿Cuál es el grupo funcional que creen que está en este extremo? El grupo amino. El grupo funcional que está en el extremo el final de la cadena, que es el grupo carboxilo. Entonces, dependiendo del tipo de grupo funcional que esté, así se va a llamar el extremo. Extremo amino terminal y extremo carboxilo terminal. Bien, entonces, como les decía, los monómeros de las proteínas se llaman aminoácidos, y esa que tienen hoy ahí en la pantalla es la estructura de un aminoácido que también se la tienen que aprender. Tienen que aprender a reconocer la estructura de estas moléculas. Tienen en el centro un carbono que se le llama carbono alfa, porque es el eje donde se ensamblan todos los grupos o todos los átomos que forman a un aminoácido. Entonces, en el centro habrá un carbono alfa que va a estar unido a 4 sustituyentes diferentes. Por lo tanto, se dice que es un carbono chiral. Es un carbono, el carbono alfa que está en el centro del aminoácido es un carbono chiral que está unido a 4 sustituyentes o 4 átomos distintos, a 4 grupos distintos. Casi todos los aminoácidos cumplen con esa característica, siempre hay excepciones y ya se las voy a mencionar. Entonces, en el centro hay un carbono alfa que por lo general es un carbono chiral. Tenemos, por su nombre lo pueden saber, que un aminoácido está formado por un grupo amino como grupo funcional en uno de los extremos.
unido al carbono alfa. Por el otro extremo tendremos al grupo carboxilo, que es el mismo que está en los ácidos grasos que nosotros estudiamos en la clase pasada. Este es el grupo carboxilo, el grupo amino está del otro lado. Siempre el carbono alfa estará unido a un hidrógeno como forma constante en todos los aminoácidos, pero el carbono alfa también sostiene algo que se llama grupo R o cadena lateral. El grupo R o cadena lateral siempre es distinto en cada aminoácido. Es lo que le da las características químicas y físicas y de comportamiento y de funcionamiento a un aminoácido. Entonces los grupos R son de distinta naturaleza química, son distintos en cada uno de los aminoácidos. Entonces se tienen que aprender esta estructura. Carbono alfa, grupo amino, grupo carboxilo, hidrógeno y grupo R, llamado también cadena lateral. Esa es la fórmula general. Ahí en esta tabla tenemos a la mayoría de los aminoácidos que conforman nuestras proteínas a nivel celular. Lo que está coloreado es el grupo R o cadena lateral. Ahorita se los traigo así para que logren identificar que cada uno de los grupos que están dentro de la cadena lateral tienen características. O sea, la primera estructura es la de amino, pero la de abajo es diferente. Ahí pueden ver los que están en verde, los que están en rosa, porque la de arriba siempre va a ser los que están en celeste. Cada una de esas estructuras de la cadena lateral es distinta. Luego se las voy a ir explicando. Del carbono para abajo. Pero es importante que sepan que esos que tienen en la tabla se les llama aminoácidos estándar. Las proteínas de nuestro cuerpo están formadas básicamente por aminoácidos estándar, así se les llama. Son estándar porque son los que la célula utiliza para fabricar proteínas. Existen algunos aminoácidos no estándar que los vamos a ver hasta después en bioquímica. Ahorita con que sepan cuáles son los aminoácidos estándar me voy a conformar. Bien, entonces estos aminoácidos estándar tienen la estructura que ya habíamos visto. Sí, un grupo amino, un carbono alfa, un grupo carboxilo, un hidrógeno y una cadena. Le vamos a ir conociendo cada uno de esos aminoácidos. ¿Cómo se clasifican? La clasificación de los aminoácidos está dada por el tipo de grupo R o cadena lateral que ellos tengan. En este caso, serán aminoácidos polares y con carga. ¿Sí? Entonces, tienen que ir a ver ustedes la estructura de cada uno. Ubican al carbono alfa, al grupo amino, al grupo carboxilo, al hidrógeno y a la cadena lateral. Cuando ya ubicaron a la cadena lateral, que en el caso de este que se llama ácido aspartico, es el TCH2, y este grupo carboxilo que se ha disociado al carboxilato, vamos a ver que tiene una cadena cargada negativamente. El ácido glutámico también tiene una cadena cargada negativamente, por lo tanto que estos dos son aminoácidos con carga negativa. Verán ustedes que estos aminoácidos de acá, en su cadena lateral, tienen carga positiva y son polares, es decir que son muy reactivos y pueden establecer contacto con otras moléculas polares. ¿Por qué es importante que los aminoácidos estos participen en las proteínas? Porque tienen carga, y cuando dos cargas, una positiva y una negativa, interaccionan, ¿qué tipo de enlace se forma? Iónico. El enlace iónico o puente salino. Entonces, estos son los aminoácidos que intervienen en las proteínas para poder crear enlaces iónicos o puentes salinos donde hay interacción de carga positiva y negativa, ya sea entre estos que son positivos y estos que son negativos, entre ellos van a establecer interacción electrostática o ellos con otras moléculas cargadas que puedan existir en la célula. Entonces los aminoácidos con carga son importantes por eso, porque establecen interacciones electrostáticas que le ayudan a estabilizar y a funcionar a la proteína. Bien, tenemos acá polares, pero sin carga. ¿Sí? Entonces aquí pueden ver que
que tienen la cadena lateral. Aquí pueden ver que tienen el grupo amino. Aquí tienen el grupo carboxilo, el carbono alfa y el hidrógeno. Por lo tanto, esa de abajo es la parte común, que es igualita para todos los aminoácidos. Y si se fijan, esa sí tiene carga. Pero ahí no estoy hablando de la carga de la parte común, estoy hablando de la carga de la cadena lateral, porque se clasifican según su cadena lateral. Entonces, estas cadenas laterales, que ustedes ven acá, no tienen carga, pero son polares, es decir, que son solubles en sustancias hidrosolubles, en otras sustancias polares. Por eso es que la importancia de los aminoácidos polares sin carga es estar en la superficie de las proteínas, porque las proteínas están embebidas en la célula o en el sistema sanguíneo, por ejemplo. ¿Y cuál es el principal componente de la célula? ¿Principal componente de la célula? El agua. Entonces, se necesitan los aminoácidos polares solubles en agua para ubicarse en el extremo externo de las proteínas, para que la proteína pueda nadar en el agua, ¿sí? Visualicen de que es como una balsa, ¿sí? ¿Quiénes irían en contacto con el agua si fueran seres humanos? ¿Los que saben nadar o los que no saben nadar? Los que saben nadar. Entonces estos son los aminoácidos que en forma metafórica les digo saben nadar. Por lo tanto van dirigiendo el extremo externo de la proteína, la superficie, para que vaya nadando en el medio acuoso donde ella se encuentra y no tenga problemas de interacción con el medio. Entonces los aminoácidos polares y sin carga, su principal función es formar parte de la superficie proteica para solubilizar a las proteínas en el medio acuoso. Los anteriores, ¿cuál era la principal función? Estos que están acá. Principal función, generar carga electrostática. establecer interacciones electrostáticas por su carga. ¿Sí? Estos que están acá son no polares. Sus grupos R, que ustedes ven acá, son poco reactivos, son hidrofóbicos. Por lo tanto, este tipo de aminoácidos hidrofóbicos se van a ubicar en el centro de las proteínas, en la parte interna, y están protegidos por los aminoácidos polares. Dígame, iba a preguntar algo. Sí, respecto a los aminoácidos polares sin carga, yo veo que en la cadena lateral sí hay como partes cargadas, pero ¿cómo es que uno identifica que no tienen carga? ¿Cuál de ellos tiene carga? Dígame, la cadena lateral es esta. Miren, este no tiene ninguna carga. Esta cadena lateral tampoco. Ah, la cadena de arriba es. Esta cadena tampoco. Esta tampoco. Y la otra tampoco. Okay. Hablo de la cadena lateral. Perfecto. Lo que está abajo es la parte común, usted lo va a ver con carga. Okay, y ya le voy a explicar por qué en una diapositiva más adelante. Me refiero solo a la cadena lateral. Entonces, cuando vean una estructura de un aminoácido, lo primero que tienen que hacer es ubicar la parte común. ¿Cuál es la parte común? El carbono alfa, el grupo amino, el grupo carboxilo y el hidrógeno, que ya habíamos hablado en un inicio. Usted ubica eso y después lo que está fuera de esa parte común será la cadena lateral. En este caso son no polares. Entonces los no polares van a estar ubicados hacia el centro de la proteína o van a estar en contacto con otras superficies hidrofóbicas, como la membrana celular, que está hecha de fosfolípidos y por lo tanto es hidrofóbica. Entonces, esa es la función de ese tipo de aminoácidos dentro de las proteínas. Luego tenemos algunos aminoácidos que tienen particularidades. ¿Sí? Por ejemplo, tenemos acá la glicina, que es el aminoácido más pequeñito. Por lo tanto, si hay una proteína que tiene que ser muy compacta, como un colágeno, por ejemplo, que es una proteína muy compacta y fibrosa, va a necesitar de esos aminoácidos pequeñitos para poder hacer una estructura compacta. En el caso de la glicina, que es el más pequeño, es especial porque, si se fijan, tiene un grupo amino, un grupo carboxilo, un hidrógeno, pero tiene otro hidrógeno. Por lo tanto, ese carbono no presenta quiralidad. ¿Por qué? Porque está unido a dos moléculas idénticas, que son dos hidrógenos. Entonces, si se les pregunta cuál es el aminoácido que no cumple con el requisito de quiralidad, es la glicina, porque un carbono quiral va a estar unido a 4 sustituyentes distintos y en este caso no.
tiene dos distintos, pero dos iguales, son dos hidrógenos. Por eso la glicina no es quiral. Tenemos esta otra que se llama cisteína. La característica especial de la cisteína es que contiene ese grupo arriba, un SH. Se le llama grupo sulfidrilo, se le llama también grupo diol. El grupo sulfidrilo o grupo diol de la cisteína es un grupo que le permite interaccionar con muchos otros compuestos generando enlaces. Pero el enlace principal que se forma a partir de la cisteína, que tiene ese grupo diol o grupo sulfidrilo, que tiene un azufre con un hidrógeno, es algo que se llama puente disulfuro o enlace disulfuro, que lo vamos a ver más adelante. La prolina es otro aminoácido de características únicas porque este tiene un anillo ciclado dentro de la cadena lateral con la parte común, es decir, que tiene fusionada la parte común con la cadena lateral, formando un anillo que se le llama imino. Por eso la prolina es el único de los aminoácidos estándar que se clasifica como iminoácido, no aminoácido, sino que iminoácido, porque tiene esa característica cíclica donde se mezcla la cadena lateral con la parte común del aminoácido. Entonces la prolina es un iminoácido. ¿Sí? Esas son las características y propiedades únicas. Bien, quería mostrar este otro que es un no polar que se llama metionina. La característica de la metionina es que también lleva azufre. Tiene ahí la S en medio de su estructura. Pero ¿qué característica tiene la metionina? Que el azufre que contiene no está en el borde, está completamente enlazado con otros compuestos. Por lo tanto, el azufre de la metionina no puede reaccionar con otros compuestos. Por lo tanto, este azufre no tiene la capacidad de crear puentes de disulfuro, por ejemplo. Entonces, la metionina tiene de especial que en su estructura lleva azufre, pero es un azufre que está completamente enlazado con su capa de valencia llena y no va a interaccionar con otros elementos. Bien. Acá tenemos al ejemplo que les decía. Lo que tienen acá es el carbono alfa, el grupo amino, el grupo carboxilo y el hidrógeno. Identifico mi parte común, entonces veo aquí la cadena lateral, CH2 y SH. Entonces, ¿qué tipo de aminoácido es? ¿Qué aminoácido es? Es la cisteína, que es el único que tiene el grupo tiol. Cuando dos cisteínas se encuentran frente a frente, tienen una atracción irresistible para poder formar algo que se llama puente o enlace disulfuro. Entonces van a ver que estos dos grupos sulfidrilo comparten electrones generando un enlace covalente azufre y liberando dos átomos de hidrógeno. ¿Y qué van a tener entonces acá? Dos cisteínas enlazadas generando un enlace disulfuro. ¿Por qué se los menciono? Porque este tipo de enlace se genera en el interior de las proteínas para que ellas consigan tener una forma específica. Entonces el enlace disulfuro o puente disulfuro es muy importante en las estructuras de las proteínas. Bien, ahora, ¿qué le pasa a los aminoácidos de las proteínas en la célula? En la célula, estas proteínas y sus aminoácidos se encuentran en un ambiente acuoso y en un pH de 7.4 aproximadamente, entre 7.35 y 7.45. A ese pH, los componentes del aminoácido, el grupo amino, por ejemplo, reciben un protón y se carga positivamente. ¿Sí? Y el grupo carboxilo disocia un protón y se carga negativamente, dona un protón. Entonces usted tiene un comportamiento ácido donando protones. Y el grupo amino, que normalmente era un NH2, se protona recibiendo protones. Entonces él se comporta como una base. Entonces, cuando un aminoácido está en la célula, que es un medio acuoso, y a un pH neutro, arriba de la neutralidad del 7.4, el aminoácido se comporta
comporta como un switterium. Que es un switterium, se le llama también ion dipolar, porque tiene dos polos, uno positivo, uno negativo, o ion bipolar, ¿sí? Bipolar o bipolar. Entonces, a los aminoácidos en condiciones fisiológicas los encontrarán así, con un pH neutro, como switterium, ion dipolar, porque el grupo amino estará protonado con carga positiva y el grupo carboxilo habrá perdido un protón y estará con carga negativa. Si a ese aminoácido lo sometemos a un pH ácido, ¿sí? Entonces él se comportará como un catión, va a tener solo el grupo amino protonado, pero el carboxilo no se va a desprotonar. Eso es a pHs bajos. Entonces eso es un riesgo de tener acidosis. Las proteínas ya no se van a comportar de la manera que deberían debido a este fenómeno. Y si tenemos un pH alto, un pH básico, entonces será un anión, donde el grupo amino estará normal y el grupo carboxilo estará disociado con carga negativa. Entonces, los aminoácidos pueden ser cationes, switterium o aniones, dependiendo del pH y de la presencia de agua en el medio. Entonces, ¿cuál es la forma predominante de los aminoácidos en la célula? Esta del centro, que se llama switterium o se llama ion dipolar. Así lo vamos a encontrar, por eso veían que en las imágenes anteriores esto aparece con carga positiva y esto aparece con carga negativa. ¿Por qué? Porque estos aminoácidos se asume que están en la célula en condiciones fisiológicas. Bien. También esto se lo van a explicar los compañeros de química cuando vean este tema. Díganme, iba a preguntar. No, vaya, pues estírase bien, no se preocupe. Bien. Presentan isomería, ¿sí? Vamos a ver de que los aminoácidos pueden ser D o pueden ser L aminoácidos dependiendo de la orientación espacial de sus sustituyentes. Si el grupo amino lo tenemos orientado hacia la izquierda, será un L aminoácido. ¿Sí? Entonces esta estereoisomería y sus principios químicos se lo explicará en química médica. Yo solo me detengo y les muestro esta imagen para decirles que en la célula únicamente existen los L aminoácidos. Los aminoácidos que forman las proteínas de nuestro cuerpo son L aminoácidos, porque se dice que evolutivamente se favoreció ese tipo de rotación espacial para las moléculas y así son los aminoácidos que se producen en nuestro cuerpo de tipo L. ¿Sí? Bien. Otra clasificación que no se basa de acuerdo a la cadena lateral, sino de acuerdo a la síntesis. Si un aminoácido se puede sintetizar, ¿sí? Si nuestro cuerpo lo puede sintetizar, será no esencial, igual que los ácidos grasos que vimos la vez pasada. Si nuestro cuerpo lo puede sintetizar, nuestras células que tienen enzimas necesarias para su síntesis serán no esenciales. Pero si nuestro cuerpo no los puede sintetizar porque no tiene las enzimas necesarias, o si los puede sintetizar pero lo hace en concentraciones muy bajas, es decir, inferiores a las necesarias, se va a considerar un aminoácido esencial. Entonces, ¿qué hay que hacer? Esos aminoácidos esenciales tienen que venir en la dieta, tienen que venir en los alimentos que consumimos para que lleguen hasta la célula y la célula los pueda tomar para fabricar proteínas. Acá tenemos algunos ejemplos de aminoácidos que son esenciales durante toda la vida. Estos que ustedes tienen acá, triptófano, treonina, fenilalanina, valina, lisina, metionina, isoleucina y leucina, son esenciales. Es decir, que nuestro cuerpo no los puede sintetizar o los sintetiza en baja proporción. Y hay unos que son condicionalmente esenciales, es decir, que solo van a estar deficientes en los niños, específicamente cisteína y tirosina, en prematuros y niños muy pequeños en etapa de lactancia. Esto, cuando el niño va creciendo, empiezan a producirse en condiciones normales y en velocidad y en cantidad normal. Estos no, los tenemos que consumir sí o sí a la hora de comer. La proteína que tiene mayor cantidad de aminoácidos, mayor valor biológico,
es la proteína que viene en el huevo. Por eso se recomienda el consumo de huevos, porque ahí viene la albúmina en la clara. Ahí esa es una proteína de mayor valor biológico, la albúmina del huevo. Por eso es importante consumir huevos para poder obtener una ración de todos esos aminoácidos que nuestro cuerpo no puede sintetizar. Sin embargo, también la carne, los vegetales, la soya, por ejemplo, tienen estos aminoácidos. Bien, ahora vamos a ver cómo se enlazan los aminoácidos entre sí. Tenemos acá un aminoácido, tienen que analizar su estructura: carbono alfa, hidrógeno, grupo amino, grupo carboxilo. Tenemos un segundo aminoácido, aquí está el grupo R, carbono alfa, grupo amino, grupo carboxilo. Ahí están dos aminoácidos. Entonces, en la naturaleza, en nuestra célula, se creará un enlace entre el grupo carboxilo de un aminoácido y el grupo amino de otro aminoácido. Se enlazan el grupo carboxilo con el grupo amino y se libera ese hidrógeno que ustedes ven ahí y ese hidroxilo del otro aminoácido, formando una molécula de agua y generando un enlace covalente entre el carbono del carboxilo de un aminoácido y el hidrógeno del amino de otro aminoácido. Ese enlace es un enlace covalente muy fuerte que se requiere mucha energía para poder romperlo. Entonces, como se pierden estos átomos, se pierde el OH, se pierde el hidrógeno, se forma agua, a estos aminoácidos que van a formar, en este caso, un dipéptido, porque serán dos aminoácidos unidos, se les llama residuos aminoacídicos. Siempre que lean un texto de biología, encontrarán la palabra residuos aminoacídicos. ¿Y a qué se refiere? Se refiere a los aminoácidos que están formando parte de una cadena polipeptídica y que han tenido que establecer un enlace peptídico entre ellos. Cuando se hace el enlace peptídico, se pierden átomos, entonces lo que queda es un residuo del aminoácido, porque ya perdió parte de sus átomos. Por eso lo van a encontrar con el nombre de residuos aminoácidos. En el caso de que se unan dos aminoácidos, se forma un enlace peptídico y se va a formar un dipéptido. ¿Por qué? Porque tiene dos aminoácidos. Si tiene tres, se llamará tripéptido. Si tiene algunos pocos, se llamará oligopéptido. Si tiene muchos aminoácidos, se llamará polipéptido. Por eso la proteína es una cadena polipeptídica, porque tiene muchos aminoácidos enlazados. Bien, entonces, ¿qué pasa con los aminoácidos de las proteínas? Los aminoácidos de las proteínas tienen una secuencia específica de aminoácidos en su estructura. Cada proteína tiene una secuencia única y particular de aminoácidos que se están enlazando entre sí. Esa secuencia de aminoácidos son las que generan la forma de la proteína. La secuencia particular, es decir, el orden que presentan los aminoácidos dentro de la proteína, van a generar una forma específica que es propia de cada proteína. Les pongo el ejemplo de una proteína humana muy común, la insulina. La insulina es una hormona peptídica, es decir, que está hecha a base de aminoácidos, que dentro de sus funciones estará regular los niveles de glucosa en sangre. Tiene muchísimas funciones, pero una de ellas es regular los niveles de glucosa en sangre y va a tener una forma específica. Va a tener una cadena A, una cadena B, 51 aminoácidos en total, y va a tener estas S. ¿Cómo se le llamaba a estas S? ¿Cómo se llamaba ese enlace? Puentes disulfuros. Ahí pueden ver cómo los puentes disulfuros que se crean a partir de la cisteína generan la cohesión de la molécula y le dan forma. Otro ejemplo de proteínas son las proteínas ubicadas en la membrana. Esta que ustedes ven acá es la membrana plasmática de la célula. Adentro de la membrana hay aminoácidos que se ordenan para formar proteínas de membrana, que pueden ser receptores, que pueden ser canales, que pueden ser receptores de información. Y ahí van a ver que las
secuencia de aminoácidos va generando una forma particular de ordenarse en el espacio. Van a ver que acá, adentro de la membrana, habrán únicamente aminoácidos hidrofóbicos, por ejemplo, porque están en contacto con los lípidos de membrana. Y van a encontrar en la parte superior e inferior aminoácidos hidrofóbicos que están en contacto con el líquido extra o intracelular. Bien, ¿qué otra cosa es importante? Tienen que saber que para fabricar las proteínas, la información está codificada en el ADN. Es decir, que todas las proteínas que nuestra célula produce, la información madre, el código para sintetizarlas, está guardado en el ADN, en el núcleo. ¿Sí? Ahí van a ver ustedes cómo el ADN, a partir de su estructura, guarda la información en algo que se llama código genético, que lo vamos a estudiar en la última unidad, cuando ya lleguemos acá al tercer parcial. Entonces allí el ADN tiene guardada la información y cuando se le da la orden de fabricar una proteína, el ADN crea una pequeña copia de la información que se tiene que producir, de la información necesaria para producir la proteína, que es el ARN. Aquí está el ARN listo, miren, se va para el citosol, y en el citosol, esta estructura que está en el fondo, se llama ribosoma. Es una partícula celular formada por ácidos nucleicos y proteínas, que es la fábrica de proteínas de nuestras células. ¿Quién fabrica las proteínas adentro de la célula? Los ribosomas, que van a estar ubicados en diferentes localidades de la célula, principalmente en el retículo endoplásmico rugoso o en el citosol. ¿Sí? Ahí encontrarán a los ribosomas. Entonces, ¿qué van a hacer los ribosomas? Van a tomar la información que viene del ADN y leen esa tirita. Y a partir de la lectura que hacen de esa tira, empiezan a unir aminoácidos a través de enlaces peptídicos hasta formar la proteína. Entonces, luego vamos a estudiar todos estos procesos uno por uno. A eso se le llama, paso 1, transcripción, que el ADN genera información para producir la proteína en ARN. A eso se le llama transcripción. Luego el ARN sale de la célula y es leído por los ribosomas, a eso se le llama traducción. Entonces, ¿cómo se llama el proceso genético que sirve para fabricar proteínas? Traducción. Ese es el fenómeno genético o proceso genético que produce las proteínas en nuestro cuerpo a partir de la información que se encuentra en el ADN. ¿Sí? Entonces, para producir proteínas necesitamos entrar a la genética molecular. Bien, tenemos también de que nuestra célula sintetiza una gran cantidad de proteínas, una cantidad de miles y miles de proteínas. Al conjunto total de proteínas que una célula puede producir, que un organismo a partir de sus células puede producir, se le llama proteoma. El proteoma es el conjunto total de proteínas producidas por un organismo a partir de sus células. ¿Sí? Ese proteoma es variable. Tenemos el genoma, por ejemplo, ¿sí? Que es la información contenida dentro del ADN. Esa es fija, porque ya la traemos heredada de nuestros padres. Pero la cantidad de proteínas que se producen es variable a lo largo de la vida. Por ejemplo, cuando estamos pequeños y tenemos que crecer, dependiendo de la genética de cada uno, se producirán unas proteínas que se llaman factores de crecimiento y están presentes durante la niñez y parte de la adolescencia para estimular al hueso a hacer un fenómeno de resorción ósea para que usted vaya ganando estatura. Pero ¿qué pasa? Al llegar a la adolescencia, ¿sí? Después de los 18, esos factores de crecimiento dejan de producirse. Entonces su proteoma en ese punto ya cambió, porque hay proteínas que ya no se van a producir, pero se van a empezar a producir otras. Por ejemplo, las hormonas sexuales que le van a permitir el desarrollo a nivel sexual a las mujeres y a los hombres. Entonces, en el punto de la adolescencia ha cambiado el proteoma. Dejan de producirse factores de crecimiento para ya no seguir creciendo físicamente
la preservación de la especie. Por ejemplo, entonces son ejemplos que les doy para que vean que el proteoma varía dependiendo de la edad o varía dependiendo de la condición de cada persona. Si una persona está en su casa bien galán, sentada viendo tele todo el día o jugando todo el día, no va a tener el mismo nivel de estrés que un estudiante de medicina, por ejemplo. Entonces el estrés va a producir que se produzcan más proteínas para poder generar los procesos para sostenerlo a usted dentro de un ambiente estresado. Entonces el estrés también es capaz de cambiar el proteoma. La dieta también, si usted se toma 5 Coca-Colas por la mañana y 5 por la tarde, ese estímulo de la cantidad de azúcar que se recibe y de la cantidad de químicos que se recibe estimularán al proteoma para fabricar mayor cantidad de insulina para digerir el azúcar o para crear mayor cantidad de enzimas a nivel del hígado para detoxificar los químicos. Entonces pueden ver ustedes que el proteoma varía en relación a la edad, en relación al estrés y en relación a la dieta. Son factores determinantes en el proteoma. Bien. Acá pueden ver que las proteínas, al contrario de los lípidos, les decía yo que los lípidos eran medio autistas, les decía el otro día, pobrecitos, a ellos no les gusta relacionarse con nadie. ¿Por qué? Porque están en un ambiente que no les favorece. Ahí están en un ambiente hidrofílico, lleno de agua, y ellos son hidrofóbicos. Entonces los lípidos no se relacionan con muchas moléculas por eso. En cambio, las proteínas son las más sociables de la célula. Son las moléculas más sociables porque siempre, sí o sí, tienen que establecer interacciones con otras moléculas para cumplir su función. No trabajan aisladamente, siempre están al servicio de otras moléculas. Pueden ver, por ejemplo, acá al receptor de la insulina, que es una proteína de membrana, que se va a unir a la insulina que vimos que se fabricó, se la mostraba hace un rato, para que se generen cambios a partir de la célula y se pueda absorber el azúcar, por ejemplo. Entonces ahí pueden ver que la proteína de membrana está interaccionando con otra proteína que es la hormona, en este caso insulina, y se genera la unión ligando receptor. El ligando es la proteína que está, el ligando es la proteína que es la hormona y el receptor es la proteína de membrana, generando una interacción ligando proteína, ¿sí? Ligando receptor. Aquí vemos otra proteína que está sirviendo de canal. ¿Para qué? Para que la glucosa ingrese a la célula y simplemente está permitiendo el paso de moléculas de glucosa del exterior al interior. Entonces ahí pueden ver que esas dos proteínas que están en la membrana necesitan interaccionar con otros elementos para poder cumplir su función. Aquí pueden ver al ADN, miren lo gris, que es el ADN, que ya la otra semana vamos a ver su estructura. Y aquí pueden ver a las proteínas representadas en su forma de listón. ¿Qué está haciendo ahí? Las proteínas están interaccionando con el ADN para que se puedan dar los procesos genéticos que les mencionaba, la transcripción, la traducción o la replicación, que es otro fenómeno genético. Entonces, esos fenómenos genéticos dependen de la interacción proteína-ADN. Por eso las proteínas tienen que estar preparadas para interaccionar con el ADN. Aquí pueden ver otra interacción. Esta es una enzima, es una proteína de función catalítica. Para poder ejercer su función y cumplir su misión en la vida, tiene que asociarse con la molécula que ella va a transformar, que se llama sustrato. Aquí pueden ver que la enzima hizo interacción con el sustrato para transformarlo. Entonces, ¿qué les quiero decir con todos estos ejemplos? Que las proteínas sí o sí tienen que interaccionar con otras moléculas biológicas para crear su función. Bien, cuando las proteínas salen de su medio natural, puede sufrir un fenómeno llamado desnaturalización. ¿Cuáles son los cambios a nivel celular que pueden generar desnaturalización? Cambios en el pH. Ya les contaba yo de que los aminoácidos se comportan distinto dependiendo del pH donde ellos estén. Pueden ser positivos, ser negativos o ser neutros. ¿Sí? Entonces, si el pH se altera la composición de los aminoácidos y se altera la interacción entre los aminoácidos y se puede deshacer la forma. Esta es la
forma de la proteína, miren que la secuencia de aminoácidos determina. Pero si los aminoácidos se someten a cambios de temperatura bruscos o cambios de pH bruscos, se pierde la estructura de la proteína estirándose, miren. Se pierden las interacciones intermoleculares como los enlaces iónicos que habíamos visto, porque se perdieron las cargas que estaban dentro de los aminoácidos. Entonces ahí pueden ver que a ese proceso se le llama desnaturalización, es la pérdida de la estructura de la proteína. Luego vamos a ver los tipos de estructura. Se pierde la estructura de la proteína y se pierde por lo tanto la función biológica de la proteína. Si ha sido algo pasajero, imagínese usted entró en acidosis por una enfermedad o entró en alcalosis por cualquier condición, las proteínas empiezan a perder su forma y entonces usted empieza a tener síntomas porque las proteínas no están trabajando en la célula como deberían. Pero, y se corrigió la acidosis o la alcalosis, por ejemplo, entonces la proteína se vuelve a organizar renaturalizándose. Pero si el estímulo es muy brusco, imagínese usted pone la mano encima de la olla que estaba caliente en la cocina, ¿sí? Le va a quedar quemada su mano, se le va a hacer ahí una ampolla, se le va a hacer ahí una lesión. Las células que estaban ahí, en ese punto donde se entró el contacto del cambio de temperatura brusco y usted puso la mano en el agua hirviendo a 100 grados centígrados, eso hace que las proteínas de esas células que entraron en contacto con el calor se desnaturalicen totalmente. Y es así cuando llega una desnaturalización muy prominente o muy pronunciada por un cambio muy brusco, ya sea de pH o de temperatura, ya no es posible la renaturalización, se queda desnaturalizada y es ahí donde va a ver usted que le empieza a generar en la quemada, por ejemplo, la formación de una ampolla. Y las células que se quemaron se murieron y tiene que darse un proceso de cicatrización. Entonces ese es el fenómeno de desnaturalización, es la pérdida de la estructura de la proteína con una pérdida de la función que puede ser renaturalizable si el fenómeno es limitado y no es brusco, o puede ser irreversible si el cambio es brusco o muy fuerte. Bien, ¿cómo se clasifican las proteínas? Se pueden clasificar de acuerdo a su forma. De acuerdo a su forma se les clasifica como fibrosas, que tienen una forma alargada, como esta que ven acá, generalmente tienen función estructural o de movimiento. Y acá tienen a una proteína globular, que es más compacta, es como una esfera. Esta proteína es más soluble, porque tiene aminoácidos hidrosolubles alrededor y eso le permite estar soluble en el citosol, formando, por ejemplo, 100 enzimas. La mayoría de enzimas tienen esa forma y la mayoría de proteínas estructurales que le dan una forma a la célula van a ser fibrosas. Entonces, según su forma pueden ser fibrosas o globulares. Algunas pueden llegar a ser mixtas. Bien. Por su composición pueden ser simples o conjugadas. Son simples si solo tienen aminoácidos en su estructura. Y los aminoácidos se organizan generando una forma determinada para que ejerza su función. Aquí no hay nada más que aminoácidos unidos entre sí, pero luego tenemos este otro ejemplo. Las conjugadas, aparte de tener los aminoácidos, tienen un elemento no proteico que hace interacción con la estructura de la proteína. ¿Sí? Por ejemplo, esto puede ser un grupo hemo, de los que están presentes en la hemoglobina. Esa parte roja no es proteica, sino que es de otra naturaleza. Y eso la va a hacer que sea una proteína conjugada, tiene aminoácidos y una porción que no es proteica. Pueden ser metales, por ejemplo. Muchas proteínas interaccionan con ciertos iones metálicos para poder ejercer su función. O otros grupos orgánicos. Entonces una conjugada tiene aminoácidos y tiene un elemento en la estructura que no es proteico, que está fabricado a partir de otra naturaleza química. Tenemos también la clasificación dependiendo de las unidades que la forman. Si la proteína está formada por una sola cadena, como esta que está acá, es la mioglobina, es una sola cadena, se llamará mono de uno, ¿verdad? Monomérica, si solo tiene una cadena. Ejemplo principal
a la mioglobina, que es una proteína presente en el músculo y se encarga de almacenar oxígeno para que cuando usted le agarre la locura de subir la grada corriendo, sus células de los músculos tengan donde aportar oxígeno. Sí, ese es un ejemplo de la mioglobina, que es monomérica. Existen otras que tienen varias cadenas. A esas se les llama oligoméricas, porque van a tener varias cadenas, como en el caso de la hemoglobina, tiene 4 cadenas distintas que están ensambladas entre sí, generando la capacidad de transportar oxígeno, generando la capacidad de servir como elemento buffer de la sangre. Entonces, hay proteínas de una sola cadena que se llaman monoméricas. Hay proteínas de varias cadenas que se llaman oligoméricas. Y cuando lean Leninger el otro año, van a ver que Leninger también dice que pueden haber poliméricas, es decir, que tienen muchas subunidades. ¿Qué función tienen las proteínas? Más bien, la pregunta es, ¿qué no hacen las proteínas? Las proteínas hacen todo el trabajo celular. Son las obreras de las células. Sin las proteínas no hay un equilibrio ni un trabajo celular. Son las que hacen todo el trabajo para que la célula pueda mantenerse. Ejemplo, tienen una función catalítica, es decir, que sirven como enzimas transformando elementos, o sea, siendo los catalizadores biológicos más importantes. Sirven como transporte. La vez pasada les decía que los lípidos, por ser hidrofóbicos, necesitan de un Uber, necesitan de un transportador. Y un transportador es una proteína. ¿Cómo se llama esa proteína? ¿Alguien la registró en su memoria? Albúmina. Ese es un ejemplo de proteína transportadora que transporta ácidos grasos, pero también transporta otros elementos distintos. Estos son ejemplos de proteínas de transporte. Hay proteínas que se encargan de almacenar. ¿Cómo se llamaba la proteína que les acabo de mencionar que almacena oxígeno en el músculo? Mioglobina. Es un ejemplo de una proteína de almacenamiento, en ese caso almacena oxígeno. En nuestra célula, por ejemplo, tenemos proteínas como la ferritina, que es una proteína que se llama ferritina, que creen que almacena hierro, es un almacén de hierro dentro de la célula. Y así hay proteínas que se encargan de almacenar. Hay proteínas que generan movimiento. Los principales prototipos de proteínas en movimiento que generan la contracción muscular, por ejemplo, son la actina y la miosina, que permiten la contracción y la relajación de los músculos. En ese caso el movimiento, hay muchas más, solo les menciono un ejemplo. Estructural, por ejemplo, el citoesqueleto de la célula, para que la célula tenga una forma determinada, está hecho a base de proteínas. Dentro de ellos la tubulina, para generar microtúbulos, por ejemplo. Tenemos afuera de la célula al colágeno, que es una proteína que le permite a los tejidos tener una forma determinada. ¿Qué pasa cuando el proteoma empieza a cambiar? La persona envejece y deja de producir colágeno. ¿Qué le pasa a la piel? Se arruga. ¿Y por qué se arruga la piel? Porque se fabrica menos colágeno en la matriz extracelular. Entonces, el colágeno es un ejemplo de una proteína estructural. ¿Sí? Protección, ejemplo de proteínas de protección, las proteínas que trabajan como anticuerpos en el sistema inmune. Tenemos un montón de anticuerpos, como la inmunoglobulina A, la inmunoglobulina G, la inmunoglobulina M, etcétera, que son proteínas que trabajan para el sistema inmune, defendiéndonos de patógenos. Esa es una función de protección. De recepción de señales son todas aquellas proteínas que están en la membrana y que tienen añadidas a su estructura un oligosacárido que le permite comunicarse con el exterior de la célula. Es decir, la recepción de señales son los receptores que están en la membrana de la célula para comunicarse una célula con otra. La hormonal, hablaba de la insulina, el glucagón también, que es la contraparte, el enemigo de la insulina, el antagónico de la insulina, glucagón. Son dos hormonas importantísimas en la fisiología, son proteínas, son de origen proteico. Tenemos que participan en la coagulación. Los factores de la coagulación que pertenecen a la cascada de la coagulación, que la van a estudiar en fisiología, son proteínas, y a base de la activación de muchas proteínas se genera un coágulo para que usted no se desangre. Luego tenemos amortiguación del pH. Las proteínas son uno de los principales buffers
a nivel intracelular, ¿sí? Entre ellos la albúmina también puede participar como buffer. Mantenimiento de la presión osmótica. ¿Qué es eso? La presión osmótica es la presión que existe adentro de los vasos sanguíneos. La presión osmótica permite que el agua intravascular se quede en el compartimiento intravascular, y entonces ese mantenimiento de líquido adentro de los vasos sanguíneos lo dan las proteínas. Las proteínas permiten regular la presión osmótica y permiten regular la expresión génica, es decir, que van a permitir que los genes se expresen produciendo proteínas. Estos son un ejemplo de 12 funciones distintas de las proteínas, pero hay más. Pero ya no sigo porque nos dan aquí las 5 de la tarde. Bien, ¿qué es la conformación nativa de una proteína? Una proteína, gracias a su secuencia de aminoácidos, va a permitir tomar una forma en el espacio. A esa forma determinada que toman los aminoácidos de una proteína en el espacio se le llama conformación nativa. Y esa forma, que se origina a partir de la secuencia de aminoácidos, es la más estable que la proteína puede tener y la que le facilita las funciones, ¿sí? Entonces ahí pueden ver que la configuración espacial de las proteínas se puede investigar principalmente por una técnica que se llama cristalografía de rayos X. La cristalografía de rayos X consiste de manera general en aislar una proteína. Luego esa proteína se cristaliza, se convierte en un cristal, y luego con una máquina de rayos X hacen pasar un haz de rayos X a través del cristal de la proteína, y eso lo reflejan contra una pantalla, y eso les da una orientación de los átomos de la proteína, y fue así como empezaron a crear las primeras formas. Al principio, que no había tanta tecnología, lo hacían con plastilina. Miren, el señor John Kendrick, que fue el que se puso a investigar este fenómeno, creó el prototipo de la mioglobina, que fue la primera proteína que se determinó su forma. Entonces la configuración nativa se puede conocer gracias a esa técnica, y luego nacieron otras como la espectroscopía por resonancia magnética, donde cada uno de los átomos de las proteínas generan un campo electromagnético que es leído por un detector y es analizado por un biosóforo, y así le van diciendo el orden de los aminoácidos, por ejemplo, y por la microscopía electrónica más avanzada, sobre todo la de transmisión. Bien, ¿qué es esto? Miren, eso es una página que se llama el Banco de Datos de Proteínas. Esto es una página científica donde se van añadiendo todas las proteínas que han sido registradas por la ciencia en el mundo. Si se fijan, allá por el 1989 había alrededor de 15 proteínas a las cuales se le conocía y se habían registrado. Pero cuando se pudieron hacer todas esas técnicas que yo les menciono, la cristalografía por rayos X, la espectroscopía de resonancia magnética y la microscopía electrónica, se desarrollaron esas técnicas, empezó a subir la cantidad de proteínas descubiertas. De proteínas dice que para el 2026 existen 249.906 proteínas que se han descubierto, ¿sí? Muchas de ellas pertenecen al humano. Ahí están registradas todas las proteínas a nivel biológico, ya sea de plantas, animales o humanos. Tiene un número de 249.906 proteínas registradas, para que vean que la cantidad de proteínas que existen son bastantes. Bien, sigamos. Entonces, dentro de la configuración nativa de una proteína, para poder entenderla a nivel didáctico, se divide en 4 estructuras. Esta es la estructura primaria. ¿Cómo está establecida la estructura primaria? Está establecida por la secuencia de aminoácidos unidos por enlaces peptídicos en una cadena. Es decir, ¿qué es la estructura primaria? La secuencia de aminoácidos lineal que forma esa proteína. La secuencia de aminoácidos unida por enlaces peptídicos, a eso se le llama estructura primaria. ¿Cuáles son los enlaces que están participando en formar la estructura primaria? Los enlaces peptídicos, ¿sí? Que están originando esas cadenas polipeptídicas, que son estos que aparecen acá.
están simbolizados uniendo los diferentes aminoácidos. Aquí están los dos extremos, Por eso el no extremo cambia. amino terminal y el carboxilo terminal de una proteína. Por eso no O sea, cambia. esa es la estructura primaria. Aquí pueden ver a los átomos que están formando el enlace peptídico, el carbono del carboxilo, el nitrógeno del amino, unidos, y pueden ver a todas las cadenas laterales o grupo R orientadas hacia afuera, que no participan en la estructura primaria. En la estructura primaria únicamente participan los enlaces peptídicos que se forman entre la parte común de los aminoácidos, entre el carbono, entre el carboxilo y el nitrógeno, el amino. Entonces esta es la primaria. La secundaria es cuando esos enlaces de la estructura primaria empiezan a interaccionar unos con otros. Ahí pueden ver la formación de estos enlaces. Miren, ¿ven? Este que está acá es un enlace peptídico. Aquí está el carbono, aquí está el nitrógeno. El oxígeno que está acá y el hidrógeno que está abajo están estableciendo una interacción electrostática. ¿Cómo se le llama ese tipo de enlace? Fuente de hidrógeno. Fuente de hidrógeno. Entonces la estructura secundaria está estabilizada por fuentes de hidrógeno. ¿Entre quiénes? Entre los átomos que forman parte de los enlaces peptídicos. Aquí está el hidrógeno y aquí está el oxígeno, que son los átomos que entran en contacto estableciendo interacciones electrostáticas. Esta es la estructura secundaria. Aquí se las enseño. Dentro de las estructuras secundarias, cuando se establecen los puentes de hidrógeno, van a ver ustedes que podemos tener alfa hélices o láminas u hoja beta. Esas son las dos formas como se organiza la estructura secundaria. Dependiendo del tipo de aminoácidos, se puede generar un colochito que se llama alfa hélice o una hoja plegada llamada lámina beta o hoja beta. Para poder estabilizar la hoja beta, ya se la voy a regresar, existen también estas estructuras. Para unir la lámina beta o las alfa hélices, existen asas y giros, llamadas también lobes antornos. Acá pueden ver entonces la estructura secundaria. Las hélices van generando puentes de hidrógeno entre los átomos que establecen el enlace peptídico cada 3.6 aminoácidos. Cada 3.6 aminoácidos es el promedio que se sacó, que se establece el puente de hidrógeno. Entonces la proteína va girando sobre sí misma y va creando esa forma particular. ¿Sí? Las cadenas R están orientadas hacia afuera, o las cadenas laterales no participan, están orientadas hacia afuera. ¿Sí? Las hélices pueden ser hélices alfa, como estas que están acá, o hay otro tipo de hélices que se llaman hélices 3 subíndice 10. 3 subíndice 10. La hélice 310 y la hélice alfa son muy similares. Lo único que esta, le decía yo, que tiene el puente de hidrógeno cada 3.6 aminoácidos. Esta lo tiene cada 3 aminoácidos. ¿Sí? Cada 3 aminoácidos, cada 10 átomos. Por eso se llama 310. Es más delgadita, es más angostita. Esa es la única forma de diferenciarlas a nivel físico. La alfa hélice es más ancha, la hélice 310 es más delgadita. Bien, la lámina beta, ahí pueden ver la cadena polipeptídica, que también está estableciendo puentes de hidrógeno entre los átomos que forman el enlace peptídico, pero esta lo hacen de una manera distinta, de una manera que no genera el giro de la proteína, sino el plegamiento de la cadena, formando una hoja plegada beta. ¿Sí? Cuando aquí pueden ver la hoja plegada beta, estabilizada por puente de hidrógeno, la alfa hélice estabilizada por puente de hidrógeno. ¿De qué depende? De que se establezca esta forma o esta, de la secuencia de aminoácidos presente y de las cadenas laterales de esta secuencia que no están participando. Solo es de la orientación de los átomos que están formando el enlace peptídico. Bien, aquí están los asas y giros, loops and turns, que son los que comunican las diferentes formas de estructura secundaria. Sirven como elementos de unión entre una forma y otra. Bien, esa es la estructura secundaria. Hoy vamos a la estructura terciaria. La estructura terciaria es cómo se combinan los elementos de la estructura secundaria en el espacio. Acá estas interacciones que se forman, aquí tienen lámina beta en verde,
hoja beta o lamina beta en verde y las alfa hélices en rojo. Pueden ver las asas y giros estabilizándola, ¿sí? Pero ¿qué es lo importante de esto? Que ya hay una organización tridimensional donde los tipos de estructura secundaria están formando un elemento en el espacio, una forma en el espacio. Los enlaces que lo estabilizan ya los conocen, por eso es que se los mencioné en la clase de bases químicas de la vida, ¿sí? Si ven a un hidrógeno estableciendo un enlace con un átomo electronegativo, es un puente de hidrógeno, ¿sí? Aquí hay varios puentes de hidrógeno. Entonces, una de las fuerzas intermoleculares que estabilizan la estructura terciaria son los puentes de hidrógeno de manera muy frecuente. Acá tenemos un enlace diferente, miren, un grupo amino cargado positivamente y un grupo carboxilo cargado negativamente. ¿Qué tipo de interacción sería esa? ¿Positivo o negativo? Esta es una interacción iónica o de puente salino. Carga positiva, carga negativa. Aquí tenemos otro puente de hidrógeno, entonces también la estructura terciaria es mantenida por puentes salinos o enlaces iónicos, enlaces de hidrógeno. Acá vemos otro, ¿cómo se llama ese enlace? Disulfuro, enlace disulfuro, estabilizando la estructura terciaria de las proteínas. Y aquí vemos a elementos hidrofóbicos estableciendo contacto, ya sea por interacciones hidrofóbicas o por fuerzas de Van der Waals. Estos que están acá son representaciones de fuerzas de Van der Waals que están uniendo y estabilizando a la proteína. Entre quienes se forman todos esos enlaces que ustedes ven ahí para que la proteína se compacte entre los grupos R. Entonces los grupos R participan enlazándose a través de puentes de hidrógeno, de enlaces salinos, de fuerza de Van der Waals, de enlaces disulfuro, para generar la estructura terciaria. ¿Sí? Aquí sí participan los grupos R o cadenas laterales. ¿De qué clase? La estructura cuaternaria estará presente si y solo si hay varias cadenas separadas que se tienen que unir entre sí. Es decir, que la estructura cuaternaria es la unión de varias cadenas polipeptídicas para formar una sola proteína, como en el caso de la hemoglobina, son 4 cadenas distintas que están interaccionando para formar una sola proteína. ¿Quiénes estabilizan la estructura cuaternaria? Estos mismos enlaces que tienen acá, ¿sí? Que se los he puesto los nombres para que ustedes hagan el ejercicio de identificarlos, porque eso tendrán que hacer en el examen, para que vean que no estoy acá bromeando. Sí, me tomo el tiempo de explicarles cada parte con el objetivo de que entiendan, no que duerman. Bien, acá tenemos ya algo que se llaman motivos y dominios. Tienen que diferenciar un motivo de un dominio, ¿sí? Un motivo estructural se refiere a patrones de estructura secundaria ya definidos para generar una estructura terciaria. Son patrones de estructura secundaria, es decir, estructuras secundarias que interaccionan entre sí para generar patrones que generan a la vez una estructura terciaria definida. A los patrones de estructura secundaria que se interaccionan entre sí para formar una estructura determinada de estructura terciaria, valga la redundancia, se le llama motivo. Por ejemplo, acá tenemos un motivo beta alfa beta, donde tienen aquí una lamina beta, una hélice alfa seguida de otra lamina beta. Entonces este es un patrón de estructura secundaria que va a formar una estructura terciaria como tal cuando ya se organice en la configuración nativa. Aquí tenemos 4 hélices juntas, un meandro beta, que es cuando de forma continua 4 cadenas de hélices alfa se unen entre sí. Una llave griega es una unión pero discontinua de esas hélices alfa. Los dedos de zinc son formas específicas donde participan dos láminas beta y una hélice alfa, y son específicas para unirse con un ion zinc, interacciona con el ADN. El barril beta está formado solo por subunidades beta y lux que generan canales para poder transportar moléculas. Aquí está una alfa hélice enrollada entre sí, un superenrollamiento de hélices alfa para proteínas estructurales. Entonces estos son ejemplos de motivos que solo son estructurales.
Acá podemos ver los dominios. Los dominios son porciones de proteínas que tienen una función independiente. Esta es una sola proteína, miren, que está formada por 3 dominios distintos. Cada dominio tiene una función determinada. Acá tenemos al dominio extracelular. El dominio extracelular de esta proteína tiene la función de interaccionar con ligandos, porque este es un receptor. Luego tenemos el dominio membranal, que tiene nada más la función de anclar esta proteína a la membrana plasmática. Entonces, esta porción es otro dominio. Este es un dominio, segundo dominio, y el tercer dominio, que es el dominio intracelular, que es un dominio catalítico. Aquí ocurren reacciones químicas que permiten activar procesos de cascadas de señalización en la célula. Entonces estamos viendo 3 partes de una proteína que actúan como un elemento individual con una función determinada. Siempre el dominio tiene que ver con función y con una parte que puede ser un elemento individual, o sea, se comporta individualmente. Este se comporta haciendo su función independientemente de estos. Cada una ejerce su función de manera independiente a pesar de estar en la misma proteína. Bien, ya casi terminamos. Factores que determinan el plegamiento. Ya le he dicho yo que una proteína tiene la forma gracias a la secuencia de aminoácidos. Pero, por ejemplo, cuando estamos en un medio acuoso, la proteína está diseñada para que todos los aminoácidos hidrofóbicos queden al centro y los hidrofílicos queden afuera, generando un plegamiento estable, una conformación nativa estable, dependiendo del tipo de aminoácidos y del medio en que se encuentre, que en este caso es un medio de agua, un medio acuoso. Bien, otros factores que determinan el plegamiento. La proteína tiene que estar perfectamente doblada, perfectamente compactada. ¿Qué pasa si no está bien compactada? Va a tener unas proteínas ayudantes. Aquí pueden ver a los ribosomas. Miren, ¿ven? Los ribosomas están leyendo el mensaje que les mandó el núcleo a partir del ADN. Están fabricando una proteína. La proteína tiene que quedar doblada. Para que pueda quedar doblada, hay unas proteínas ayudantes marcadas en anaranjado que se llaman chaperonas. Las chaperonas son proteínas que agarran a la proteína que se está formando y la empiezan a doblar para que alcance su conformación nativa y pueda funcionar. Entonces, muchas proteínas requieren de la acción de chaperonas que les ayuden a alcanzar su función nativa. Ejemplo de chaperonas están las proteínas de shock térmico, HSP60, HSP70, son ejemplos de chaperonas y se llaman proteínas de shock térmico. Y son proteínas que ayudan a otras proteínas a alcanzar su forma. Luego tenemos a las chaperoninas, que son esos barrilitos que ustedes ven acá. Esos barrilitos son proteínas también que tienen un hueco donde la proteína que no está bien formada se introduce y ahí, cuando está introducida, sufre transformaciones químicas para que se pliegue correctamente. Entonces, las chaperonas y las chaperoninas tienen la función de plegar o doblar correctamente la proteína para que tenga una conformación nativa adecuada. Esto que ven en pantalla es algo distinto. Cuando una proteína ya no funciona o ya ejerció su función y ya no es necesaria más en la célula, no se va a quedar haciendo estorbo. El organismo la tiene que desechar. O puede ser de que la proteína se produjo y las chaperonas, por estar distraídas, no la doblaron bien y no sirvió. Cuando no sirve la proteína, cuando no puede ejercer su función determinada, va a entrar en acción un sistema que se llama ubiquitina proteasoma. La ubiquitina es una proteína chiquitita marcada en rojo. La ubiquitina es alistada gracias a ATP por una enzima que se llama ubiquitina ligasa. La ubiquitina ligasa tiene una subunidad que se une a otras 2 subunidades. Esta otra parte de la enzima se prepara para pasar la ubiquitina
hacia la proteína que se tiene que degradar. Esta verde es la proteína que no sirve, está arruinada, no es necesaria. Entonces, E2 y E3 de la ubiquitina ligasa le pasan la ubiquitina a la proteína dañada y así le ponen una cadena de ubiquitinas. Entonces la ubiquitina es una proteína señalizadora donde se crea una cadena de poliubiquitinación y se le coloca a la proteína que ya no funciona. Esa proteína marcada dice, bueno, ni modo, me tengo que ir al matadero. Entonces se va para el matadero, se llama proteasoma, que es otra proteína. Aquí pueden ver a la proteína poliubiquitinada yendo al matadero. El matadero es el proteasoma. Es un barril proteico que tiene la capacidad de deshacer de romper enlaces peptídicos para que la proteína se degrade hacia aminoácidos y poder reciclarlo. El proteasoma destruye proteínas que están marcadas con ubiquitina y la ubiquitina es la proteína encargada de marcar a una proteína que se tiene que degradar. Estos dos sistemas, tanto el de chaperonas como este de la ubiquitina, tienen que funcionar adecuadamente. Si no funcionan o las chaperonas o el sistema ubiquitina-proteasoma, se van a generar agregados de proteínas. El ejemplo más común de agregados de proteínas ocurre en el sistema nervioso, formando algo que se llama placa beta-amiloide. Y eso genera enfermedad de Alzheimer. ¿Sí? Que las personas, gracias a los acúmulos de proteínas que no fueron destruidos, van a generar una pérdida de memoria. ¿Sí? Ese es un ejemplo de qué pasa si fallan estos sistemas. Y pues ahí termino. Pensé que seguía, ya no. Pues muchas gracias. Bendiciones a todos.